Muy buenos días, qué gusto saludarles. ¿Cómo están? Placer poder darles la bienvenida a esta última transmisión de esta mañana, de esta madrugada, bajo la temática de parábolas. Sean bienvenidos, es un placer saludarles. Cómo disfrutamos vuestra compañía. Es un placer humildemente poder compartir cada día la palabra del Señor. Buenos días, bienvenidos. Gracias por conectarse de inmediato. Muy bien. Es un privilegio estar con ustedes en esta hora y darles o extenderles una cordial bienvenida. ¿Cómo están? ¿Cómo están pasando allá en sus países, en sus ciudades? ¿Cómo está la salud? Hoy será un día de agradecimientos. Hoy vamos a recetar los agradecimientos para salir de la rutina de los pedidos, aunque sé que son imperativos muchos, pero vamos a esforzarnos por agradecer al Señor. Muy bien. Compartan este video. Mientras más se comparta, va a ser más útil para las personas. Hoy nos espera una controversial parábola y vamos a comenzar lo más pronto para que el tiempo nos dé. Sin embargo, son las 5:02 de la mañana en mi reloj y yo estoy muy contento de tenerlos acá. Mi esposa también va a estar recetando los agradecimientos. Pueden comenzar a escribir sus agradecimientos al Señor, aunque los conoce, pero estamos haciendo método. Lo que hacemos es método, nada más. Y bueno, pues sea como sea, hoy queremos que el énfasis sea en las gratitudes, en el agradecimiento a nuestro Dios. Vamos a orar, ¿qué les parece? Vamos a comenzar. Ojalá que el Facebook nos diera opciones de audio mientras se transmiten en vivo para que ustedes hagan sus aportaciones, aunque no se podrían escuchar, pero sí un buen audio sería bueno para que alguien de allá ore y eso daría un toque especial. Pero sea como sea, es lo que tenemos y estamos usando lo que tenemos. Vamos a comenzar orando, ¿les parece? ¿No se escucha? ¿El audio se escucha a mí? ¿Sí me escuchan? Me confirman si me escuchan bien, por favor, porque alguien está escribiendo que no se escucha. ¿Se escucha bien? Hola, hola. Muy bien, bueno, estamos bien. Vamos a orar. Comencemos. Padre nuestro que estás en los cielos, muchas gracias por el privilegio de estar frente a los hermanos vía digital, sobre todo por estar frente al texto bíblico. Queremos que bendigas el estudio de tu palabra, que humildemente pedimos que nos asistas con la presencia maravillosa del Espíritu Santo. Que el ser humano desaparezca, que el barro, Señor, quede subordinado al poder divino, para que tus palabras sean emitidas con autoridad, con amor y con ligereza, Señor. Quédate con nosotros en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Bueno, ya saben, hoy vamos a agradecer, nuestro énfasis va a ser en los agradecimientos. Hoy producción me ha facilitado agua pura. Hoy ya no tomo agua con limón, vamos a tomar agua pura. Y me han dado este esferito. ¿Qué les parece? Bueno, vamos a comenzar, vamos al texto bíblico, Lucas capítulo 16, los versículos del 19 en adelante. Y hemos escogido en la temática para esta mañana. Desde la semana anterior están preparados los temas, gracias a Dios. Y hemos escogido el texto de Lucas 16, verso 19, el relato del rico y Lázaro.
Así que vamos a ver cómo nos va con este texto. Lucas 16, del 19 en adelante. Había un hombre rico que se vestía de púrpura y de lino fino, y hacía cada día banquete con esplendidez. Había también un mendigo llamado Lázaro, que estaba echado a la puerta de aquel lleno de llagas, y ansiaba saciarse de las migajas que caían de la mesa del rico, y aun los perros venían y lamían las llagas. Aconteció que murió el mendigo y fue llevado por los ángeles al seno de Abraham. Y murió también el rico y fue sepultado. En el Hades alzó sus ojos, estando en tormentos, vio de lejos a Abraham y a Lázaro en su seno. Entonces él, dando voces, dijo: Padre Abraham, ten misericordia de mí y envía a Lázaro para que moje la punta de su dedo en agua y refresque mi lengua, porque estoy atormentado en esta llama. Pero Abraham le dijo: Hijo, acuérdate que recibiste tus bienes en tu vida y Lázaro también males. Pero ahora este es consolado aquí y tú atormentado. Además de todo esto, una gran sima está puesta entre nosotros y vosotros, de manera que los que quisieran pasar de aquí a vosotros no pueden, ni allá para acá. Entonces le dijo: Te ruego pues, Padre, que le envíes a la casa de mi padre, porque tengo 5 hermanos, para que testifique, a fin de que no vengan ellos también a este lugar de tormento. El texto sigue. Y Abraham le dijo: a Moisés y a vuestros profetas tienen, óiganlos. Él entonces dijo: No, padre Abraham, pero si alguno fuere a ellos de entre los muertos, se arrepentirán. Mas Abraham le dijo: Si no oyen a Moisés y a los profetas, tampoco se persuadirán, aunque alguno se levante de los muertos. Muy bien, vamos por parte. Este relato es uno de los registros bíblicos con mayor o un alto índice de controversia en el mundo teológico y también en el mundo de los pastores, de los predicadores y en el mundo religioso. Este texto pertenece al contexto del capítulo 16, que comienza en el versículo 1 con la parábola del mayordomo infiel. Esta parábola es interesante. Aquí en Lucas es el único evangelio que se registra. Es una parábola que con objetivo negativo va a motivar un principio positivo. Bueno, esa es otra parábola que se me quedó y ya el tiempo no nos dio para estudiarla. Pero la parábola, el relato del rico y Lázaro, o la parábola como se le conoce del rico y Lázaro, pertenece al contexto de Lucas 16. Y el mensaje en Lucas 16 tiene que ver con las ganancias deshonestas, con la falta de ética con los pobres, con la estafa, y termina la parábola, el relato del rico y Lázaro, termina evidentemente con el relato del rico y Lázaro que golpea la avaricia. O sea que el contexto de esta parábola no está en la inmortalidad del alma o en el estado de los muertos, sino está en el contexto de la avaricia, de las ganancias deshonestas, del egoísmo, del amor al dinero. Ese es el contexto en el cual se encuentra la parábola del rico y Lázaro. Sin embargo, las posibles interpretaciones que se han hecho en un cierto sector del mundo cristiano, básicamente en el sector protestante, de nuestros queridos hermanos protestantes. Nosotros también somos protestantes, somos cristianos también, pero hablemos del mundo
evangélico, podríamos decir, con muchísimo respeto, con mucha consideración. Las posibles interpretaciones han llevado a este texto a ponerle un contexto que nunca ha estado. Es decir, que a veces nosotros le hacemos decir a la Biblia lo que no dice y forzamos el texto para que diga lo que queremos que diga, y la Biblia no dice eso. El relato del rico y Lázaro, llámese parábola o metáfora, como queramos usar el término. También vamos a ver un poquito sobre la estructura del texto ya mismo. Este relato del rico y Lázaro no pertenece al contexto de la inmortalidad del alma. O sea, haciendo hermenéutica responsable, basado en el método gramatical, histórico-gramatical, que es un método responsable, que es uno de los métodos más responsables, más equilibrados para estudiar la Biblia. Ya la semana pasada lo dije, y también en el repaso de la lección del sábado pasado lo dije en el repaso en 10 minutos, que el método histórico-gramatical considera el contexto inmediato, el contexto más amplio, la estructura del texto, la morfología de las palabras o la epistemología de las palabras. O sea que el método histórico-gramatical es un método responsable al momento de interpretar el texto. Y la hermenéutica basada en el método histórico-gramatical nos enseña que un texto pertenece a un contexto inmediato y luego un contexto general. El contexto inmediato del texto del relato del rico y Lázaro pertenece al capítulo 16. Estoy siendo reiterativo para que quede claro. Capítulo 16, que está hablando sobre la avaricia, sobre la ganancia deshonesta, sobre la falta de ética y el amor al dinero. Ok, no pertenece a la inmortalidad del alma, al contexto general de la inmortalidad del alma. Pero, como el capítulo 16 usa un método de que Cristo va a usarlo, ¿no? Es interesante que Cristo en esta vez no va a resaltar lo malo, sino va a resaltar lo malo para llevarnos a lo bueno. Y lea la parábola del versículo 1 al versículo 18, que es fácil, al versículo 14, que es fascinante. Es fácil, es simplemente fascinante. Es una parábola fascinante. La parábola del mayordomo infiel es fascinante. Pero no la escogimos para el día. Entonces, como Cristo va a usar lo negativo en esta parábola para ilustrar lo positivo, el rico y Lázaro es un alcance esa parábola. Es un alcance, es como un apéndice esa parábola. Es un apéndice que nos va a ilustrar lo negativo como negativo. O sea, ahora sí va a resaltar lo negativo como negativo, la avaricia del rico y la falta de misericordia en favor de Lázaro. Entonces lo que quiero decir, esta parábola no pertenece a la muerte del alma. Y tengo dos maneras para explicarla hoy. Del lado estrictamente del texto, o explicarla o dejarme llevar por la inercia de las malas interpretaciones y darle una explicación en contexto a esas malas interpretaciones. Es decir que voy a escoger las dos maneras. He escogido las dos maneras esta mañana para explicarla. Primero voy a contrarrestar un poquito el tema de la mala interpretación de la parábola, y luego voy a darle un tiempo para estudiarla de manera que entiendo, de acuerdo a un método responsable, lo que la parábola quiere decir. Muchos cristianos han aludido que el infierno y el cielo tienen lugar en esta parábola. Y eso pues ha sido motivo de doctrinas y ha sido apoyada por literaturas producto del imaginario popular, producto del arte de cristianos a nivel sobre todo en el año 1300 para adelante, donde se van formulando las doctrinas populares como el infierno, el purgatorio, etc. Sin embargo, muchos cristianos ven en esta parábola de Lucas 16, versículo 19 en adelante, del rico y Lázaro, ven en esta parábola base bíblica para el infierno y el purgatorio, el infierno y el cielo. Pero antes de eso, déjame hacerte en 5 minutos, como comencé temprano, tengo tiempo, voy a hacer en 5 minutos, voy a explicarte un poquito
y para que quede claro, porque a veces pienso que ni los hermanos de la iglesia tienen clara la inmortalidad del alma, tanto así como los judíos en el tiempo de Cristo, porque si los judíos en el tiempo de Cristo hubiesen tenido claro el tema de la inmortalidad del alma, Jesús no hubiese usado esta figura que usó para explicar un asunto ético. El objetivo de Cristo nunca fue ilustrar el infierno y el cielo, sino fue ilustrar el problema de la avaricia y de cómo el orden social en algún momento puede cambiar, o cómo el orden de la vida en algún momento puede cambiar. Ese es el objetivo de esta parábola. Pero déjame ir al comienzo, no pierdas Lucas 19 y vamos rápidamente a Génesis capítulo 2. Y yo voy a leer el versículo 7 rápidamente. Dice así, Génesis 2:7. Dice: entonces Jehová formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida, y fue el hombre un ser viviente. Muy bien, este es el texto clásico de la premisa de cómo el hombre es creado y cómo la vida humana llega a la creación de Dios. Dice la palabra que Dios forma un muñeco de barro, forma del polvo, formó al hombre, formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz soplo de vida o aliento de vida. Muy bien. El hombre, y dice que fue un ser viviente. En la literatura más antigua judía, no en la de Cristo, en la de Cristo ya los judíos estaban bastante pervertidos, el concepto judaico había bajado sus estándares, pero hablemos de Moisés, hablemos de los más antiguos. En la literatura judía, entender la vida o el ser mismo tenía que ver con un concepto ontológico, con un concepto integral, donde el hombre, la vida, el ser humano, era producto de dos elementos que intervienen en la creación: el polvo de la tierra, es decir, el cuerpo. Por eso el Señor dijo a Adán y Eva: del polvo fuiste tomado, al polvo volverás, en Génesis 3. El polvo de la tierra es un elemento que interviene, y segundo es el soplo de Dios. No hay vida si estos dos elementos no están juntos. Estamos yendo al comienzo, al Génesis, estamos haciendo epistemología, no estamos no estamos edificando conocimiento a partir del ideario popular de los judíos en el tiempo de Cristo. Estamos yendo para atrás para ver bien atrás cómo comenzaron las cosas, y estamos yendo al comienzo mismo de la vida. Entonces, existen dos elementos para que haya vida. Por eso es que no se puede aceptar el principio o el criterio de que el Antiguo Testamento no está en uso porque fue antes de Cristo. Eso no puede ser, porque cuando nosotros decimos eso, estamos perdiendo identidad como hijos de Dios, como gente creacionista, y de manera implícita nos ponemos el lado opuesto. Es como que usted diga: yo tengo dos piernas, pero como yo soy izquierdo o zurdo, me voy a cortar la pierna derecha porque mejor me sirve la zurda. Yo tengo dos manos, pero con esta mano golpeo mejor, con esta mano como, escribo, soy fuerte, acá esta mano es media torpe, entonces me la voy a cortar esta mano porque es torpe y me quedo con una mano. ¿Qué prefieres tener? ¿Prefieres tener dos manos, una fuerte y una débil, o a tener una sola mano fuerte? O sea, es eso. Si usted dice que el Antiguo Testamento no sirve, o su líder religioso le dice eso, es como cortarse una mano porque usted crea que no sirve. Ambas sirven. Ahí me sirve la derecha y me sirve la izquierda. Ambas manos me sirven. Ambos pies me sirven. No puedo prescindir de ninguno de los dos. Ok, entonces el hombre fue creado de polvo y de soplo. Ahora, ese soplo de vida que Dios da es un soplo inerte, no es un soplo con ojos, no es un soplo fantasmagórico, no es un espíritu fantasmagórico. Los judíos en el tiempo de Cristo, incluyendo los discípulos, ya creían en fantasmas, en espíritus que salían de las personas. Pero los judíos, en las literaturas más antiguas, como el Pentateuco, eso de los fantasmas era un tema de risa, de no aceptarlo fácilmente. Los hebreos sí creían en los seres celestiales, en el diablo y en Dios, en el bien y el mal, pero no creían que los seres humanos, después de morir,
sufrían un desmembramiento del ser, donde el alma salía por allí y el cuerpo quedaba acá. Ese pensamiento es griego, y recuerden que, la sociedad judía en los tiempos de Cristo estaba influenciada directamente por el pensamiento griego. Ya han pasado más de 2000 años y nosotros en el siglo XXI todavía estamos permeados por el pensamiento griego. Nadie va a entenderlo usted si dice afuera, oiga, el soplo de mi padre se fue. Va a decir, se le fue el espíritu de mi padre cuando se muere. Nadie va a entender porque espíritu es el concepto griego, pero soplo es el concepto más antiguo en la literatura judía. Soplo de vida. Ahora miren lo que ocurre cuando el hombre muere. Vamos a Eclesiastés capítulo 12. Eclesiastés es un libro difícil de encontrar siempre, pero usted seguramente siempre lo va a encontrar en la Biblia. Y si encuentra Eclesiastés, usted lo encuentra, va a encontrarlo entre Génesis y Apocalipsis. Ahí va a estar siempre Eclesiastés. Eclesiastés capítulo 12, versículo 7. Escuchen esto. Y el polvo vuelve a la tierra como era, y el espíritu vuelve a Dios que lo dio. Así que cuando el hombre muere, ocurre el proceso a la inversa. O sea que cuando el hombre tiene vida, Dios sopla seguramente y nos da vida. Ahora cuando el hombre muere, el soplo que Dios nos dio vuelve al hombre. Por eso es que la gente que muere, pues, sobre todo la gente que muere por muerte natural, yo he visto morir mucha gente, ungido, he acompañado a gente a morir, y he visto cómo la gente que muere por muerte natural es el mejor soplo, o el soplo más completo, o el sollozo más completo que a veces se da. El último es el que Dios retira. El soplo vuelve a Dios que lo dio, y el polvo a la tierra. Suponiendo que el concepto de espíritu sea válido, diría el texto, y el espíritu vuelve a Dios. O sea que el espíritu no anda vagando por allí, si fuese ese el concepto correcto. Pero el texto dice, el soplo vuelve a Dios que lo dio, el polvo vuelve a la tierra, y el soplo vuelve a Dios que lo dio. Recuerda, si tu Biblia dice espíritu, es porque tu Biblia es traducida por personas contemporáneas. Así que tu Biblia es traducida con contemporáneas. Pero aquí sería soplo, el aliento vuelve a Dios que lo dio, y el polvo a la tierra. Muy bien, entonces quiere decir que cuando el hombre muere, el soplo, el aliento de vida regresa a Dios, no anda por allí vagando, y después de un tiempo el cuerpo se hace polvo. Muy bien, eso es importante tenerlo claro. El estado de los muertos es un tema muy importante, pero la literatura, producto de la religión, del imaginario popular, del empirismo de los pueblos, ha creado literatura fantasmagórica, literatura que apoya una supuesta inmortalidad del alma. Yo recuerdo que una vez leí en el colegio el fragmento de Simón y Enriqueta, y eso me traumó para mucho tiempo. ¿Cómo es que la gente después de morir puede conversar, el espíritu puede hablar? Esas cosas me traumaron, y sobre todo nosotros que fuimos educados por personas de campo, por nuestros abuelos. Ellos aludían que los muertos venían, golpeaban la puerta, o simplemente una expresión, no sé si en todos los países hispanos se entienda, o penaban, andaba penando, eran almas en penas. Eso lo enseñó la literatura folclórica, la literatura popular, que tiene muchos terrenos en la gente que no conoce la Biblia, la verdad bíblica. Entonces nosotros no estamos en ese grupo. Ahora ve usted Eclesiastés capítulo 9, versículo 5, para ir cerrando esta parte. Eclesiastés 9:5 dice así: porque los que viven saben que han de morir, pero los muertos nada saben, ni tienen más paga, porque su memoria es puesta en el olvido. Así que el que muere, duerme. Cuando Lázaro murió, Jesús dijo, voy a despertarlo. No está muerto, está dormido. Así que la muerte, en el concepto bíblico, en el concepto más original del pensamiento hebreo, no tiene que ver con esa dualidad del ser, el cuerpo, la tierra, y el espíritu vagando y anda por allí buscando cómo se reencarna, cómo vuelve la vida. La reencarnación debe ser una de las teorías más crueles que lastiman al ser. Pensar que mi padre, que amé, a mi madre, que amé, que al morir a mi hermano, a mis primos, estos son ejemplos, ¿verdad?
Al morir se reencarna en un perro, en un mosquito. O sea, eso es tirar la vida abajo. Entonces, hermanos míos, lo que les quiero decir es que el estado de los muertos, según el pensamiento hebreo bíblico, el más original, no el de los días de Cristo, el más original, tiene que ver con un sueño. Y el ser humano es un ser integral, polvo y soplo de Dios. Cuando se juntan hay vida, cuando no, no hay vida. Uno de los ejemplos más usados y más retóricos que hemos tenido es la luz eléctrica, el bombillo, la energía. Tú apagas el switch, se apaga la luz. Prendes el switch, la corriente llega al bombillo, hay luz. Sacas el bombillo, prendes la corriente, metes el dedo, te coge la corriente, pero no hay luz. O sea que para que haya luz eléctrica tiene que haber el bombillo y la corriente funcionando. Entonces ahí hay luz eléctrica. La luz eléctrica no es solo la corriente. La luz eléctrica no solo el bombillo. Ambas cosas entran juntas para que haya luz eléctrica. Tú ya se lo sabes, pero estoy por si acaso volviendo a recordar, porque a veces yo veo en muchos miembros de iglesia, no de aquí en Panamá, sino de todos lados donde yo tengo gente en el Facebook, que cuando alguien muere, pues el Señor lo recibes en tu gloria, Señor. Y me preocupa mucho porque parece que no han tenido claro la doctrina de la inmortalidad del alma. Y hay un comentario muy ajustado de Ellen White que dice que en los días antes que Cristo venga, uno de los engaños satánicos que va a usar contra el pueblo de Dios será simular que ellos pueden ver a sus seres queridos que han muerto. Si tú hoy no tienes claro que tu ser querido que murió descansa y que no está en ningún lado, sino que descansa hasta que Cristo regrese, algún momento tú vas a ser engañado por Satanás. Ahora, hay gente que dice, pastor, yo hablé con el espíritu de mi padre, yo hablé con el espíritu de mi suegra, de mi hermano, de mi primo, de mi hijo. Yo hablé, pastor. Bueno, si tú fuiste a una reunión de medium espiritista, bueno, estás tocando la puerta al diablo y en algún momento te va a salir a responder. Si tú vas a medium espiritistas, claro que viste el espíritu y parecía el espíritu de tu padre o de tu hermano, pero un espíritu de demonio. En eso sí creían los hebreos, en el pensamiento original, creían. El pueblo hebreo cree en el bien y el mal. Por eso el pensamiento bíblico enseña eso, el gran conflicto. Pero el folclore de los pueblos, o el empirismo, o las tradiciones de nuestros padres, mi madre me decía que ella veía que ella acá en la noche allí en su casa, en el campo, las cadenas sonaban, los platos chillaban, que el difunto de una misa quiere. Esas cuestiones nos las heredaron nuestros padres. Entonces esas cuestiones tienen que ver con engaños satánicos. Y si usted, hermano mío, no está claro con el estado de los muertos, usted va a ser un cliente seguro del espiritismo. Otra manera de espiritismo es la brujería, la santería. Países como Haití, como Brasil, un país que, bueno, ahora está golpeado por todo, pero Brasil, un país que parece Europa, una de sus mayores religiones es la santería. Haití, la primera religión de los haitianos es la santería, el budismo. Bueno, una manera también de espiritismo, de pensar en el tema de los muertos, es el tema de la santería. Y en nuestros países hispanos, yo recuerdo que yo acompañé muchas veces a familiares míos a sesiones con santos. En la casa ahí, cuando solo vivíamos, gente pobre, que veníamos del campo. Y ahí venía una señora a poner las cartas y decía que este señor el As de Reyes era el marido de esta que la había dejado. Tonterías como esas. Pero el diablo trabaja a través de eso. Así que tengan mucho cuidado con pensar que su papá, su mamá, su hermano que murió, anda por allí. Y no sé si estoy predicando para esta mañana para personas que creen que han sufrido mucho. Ayer vi un video de un empresario que decía, perdí a mis padres, a mis tíos, a mis primos con el COVID. Me ha tocado despedir muchos empleados que han sido como familia. Parece que era un buen empresario. Y decía, y no he podido llorarlos lo suficiente porque tengo que ahora que echar para adelante el negocio. Yo no sé si estoy predicando para alguien que ha perdido un ser querido amado, que ha perdido un ser entrañable en su familia,
y no puedes llorarlo porque lo entregaste para que lo entierren enseguida, o para cremarlo, o simplemente no encuentras el cuerpo de tu ser amado. Mira, es terrible, lo que se vive es caótico, pero déjame decirte que donde esté, aunque nunca más sepas dónde está el cuerpo de tu padre, de tu ser amado, déjame decirte que el día que Cristo regrese, cuando el tiempo no sea más, cuando el Rey de Reyes aparezca, donde esté, tu ser querido se levantará. Si murió en Cristo, se levantará. Y los ángeles maravillosos van a propiciar ese encuentro. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos dicen amén? ¿Quién dirá el primer amén esta mañana? Y vamos a escribir, hermanos, vamos a escribir: Cristo es la resurrección y la vida. Vamos a escribir: Cristo es la resurrección y la vida. Escriba, hermano mío: Cristo es la resurrección y la vida. Muy bien, entonces vamos a quedar claro que la parábola, que el relato del rico y Lázaro no pertenece al estado de los muertos. Ahora, si esto fuese así, todo el texto estaría en contradicción. Ahora, vean ustedes, miren que me estoy haciendo muy en esto, aún no tocó el del texto, pero es necesario que esto quede claro. Cristo, Génesis 25, 7, vamos rapidito a Génesis para ver uno de los personajes principales del relato, que es Abraham. Es Abraham quien habla con el rico que está supuestamente en el infierno. Génesis 25, 7 nos dice que Abraham fue sepultado. No nos dice que Abraham va al cielo, que fue sepultado, o que esté en el cielo. Perdón. Dice así, Génesis 25, 7. Y estos fueron los descendientes de Abraham. Estos fueron los días que vivió Abraham, 175 años. Y exhaló el espíritu y murió Abraham en su vejez, anciano, lleno de años, y fue unido a su pueblo. Mire, y exhaló el espíritu y murió Abraham en vejez. Nuevamente, el soplo fue a Dios, murió en vejez y fue enterrado con sus padres, con su pueblo. Y cuando Isaac muere, es enterrado con Abraham. Cuando Jacob muere, es enterrado junto a Isaac. Era honra para los semitas del tiempo de Abraham ser sepultados con sus padres. Cuando alguien era sepultado por otro lado, quería decir que su vida había sido una vida de deshonra. Entonces Abraham murió. Cuando el texto dice que Elías fue llevado al cielo, fue llevado en vida. El texto dice que no caminó con Dios y se fue al cielo. Moisés muere y el libro de Judas dice, la epístola dice que el Señor peleó con el diablo el cuerpo de Moisés, lo resucitó y se lo llevó. Pero no hay tal cosa en el texto bíblico que hable sobre que Abraham, resucitado, fue al cielo. Abraham es el padre de la fe. Pero el texto no dice que Abraham es el que da la bienvenida en el cielo. Eso creían los judíos en el tiempo de Cristo y los judíos de los primeros siglos de la era cristiana, que habían literaturas que decían que Abraham le daba la bienvenida a la gente en el cielo. Miren cuánto estaba pervertido un pensamiento puro, básico en cuanto a lo que hemos hablado de los judíos, pensando que Abraham estaba en el cielo dando la bienvenida. Porque por último, yo diría, si yo fuese judío ese tiempo, diría, bueno, Moisés está en el cielo, Moisés da la bienvenida. Pero están usando, para que veas que el pensamiento farisaico andaba por otro lado, estaba totalmente fuera de lugar. Había prostituido el pensamiento original hebreo. Los fariseos que defendían al pueblo judío fueron quienes prostituyeron el pensamiento hebreo bíblico. Entonces, miren cómo Jesús reprende esto en el momento de su resurrección. Miren cómo él reprende. Si vamos conmigo, vayan conmigo, hermanos míos, Mateo capítulo 8. Jesús va a hablar de Abraham. Mateo capítulo 8, versículo 11. Sería lindo que alguien de ustedes pueda leer, ¿no? Ojalá que los de Facebook inventen eso. Mateo capítulo 8, versículo 11. Y os digo que vendrán muchos del oriente y del occidente y se sentarán con Abraham e Isaac y Jacob en el reino de los cielos. Jesús está hablando sobre el evangelio de los gentiles. El contexto de este texto pertenece al milagro del siervo del centurión. Lo que está diciendo Jesús es que la gente no judía, cuando Cristo venga, cuando estemos en la patria celestial, se sentarán con Abraham, con Isaac.
Quiere decir que Jesús posiciona a Abraham en el paraíso en un tiempo futuro, junto a Isaac y Jacob. ¿Se dan cuenta? Que en el pensamiento de Cristo, Abraham no estaba en el cielo, sino descansando hasta que el reino se implante. Ahora vean ustedes Juan capítulo 20. No pierdan Lucas 16, que es el texto hoy día. Vean conmigo Juan capítulo 20. Casi nunca hago esto de andar por la Biblia por todos lados en un tema, pero es necesario. Es muy necesario. Juan capítulo 20, versículo 27. Dice así. Luego dijo a Tomás, pon tu dedo y mira mis manos, y acerca tu mano y métela en mi costado. Y no seas incrédulo, sino creyente. O otra versión dice, hombre, y seas un hombre de fe. Tomás había dicho, si no veo a Cristo, si no meto mi mano, no toco sus heridas, no creeré que resucitó. Jesús se le aparece nuevamente a ellos, a pesar que no era un espíritu, estaban las puertas cerradas y Jesús apareció. Es que Dios, pues, ¿qué vamos a hacer? Ese es el derecho de ser Dios. Entró, pero Dios hombre, entró, dice Tomás, mete aquí, tócame. Ahora, miren ustedes que en Lucas 24, ese mismo incidente, miren cómo va a ampliar Lucas el tema. Porque Lucas era científico, Juan era pescador, así que Lucas va a usar un lenguaje mucho más rico que el que Juan usa. Lucas 24, 37. Déjenme ver si lo encuentro. Lucas 24, 37. Entonces, espantados y atemorizados, pensaban que veían un espíritu. Miren ustedes, los discípulos de Cristo tenían eso en la cabeza. Recuerden cuando Jesús camina sobre el mar. Jesús camina sobre el mar. ¿Qué pensaban ellos? Un fantasma, decían. Imagínense judíos promedios, descendientes de Moisés, pensando en tonterías de fantasmas. Un fantasma. Pensaban que era un espíritu. Pero Él les dijo, ¿por qué estáis turbados? Y vienen a vuestro corazón esos pensamientos. ¿Por qué piensan en eso? ¿Por qué creen en eso? Si ya Él les demostró que quien caminó sobre el mar era Él. No temas, yo soy. Señor, dijo Pedro, si eres tú, manda que yo vaya. Si no eres un fantasma, ven Pedro, camina pues. Se dan cuenta que en el pensamiento de Cristo no existía tal cosa. No existía un concepto fantasmagórico del alma, ni del cielo, ni del infierno. Ahora, entonces, miren el 38, pero Él les dijo, ¿por qué estáis turbados? Y vienen estos pensamientos a ustedes. El 39, mirad mis manos y mis pies, que yo mismo soy, palpad. Miren qué texto más bonito, cómo Lucas va a detallar esto tan bello. Mirad mis manos y mis pies, que yo mismo soy. Y ved, porque un espíritu no tiene carne ni hueso, como vosotros y como veis que yo tengo. O sea, está usando el mismo ideario popular de ellos que están diciendo para decirles, oye, yo soy carne y hueso. Díganme ustedes, ¿cuál sería el espíritu si fuese así? Si los espíritus existieran, yo no digo que los ángeles del mal no existen y toman aspecto de espíritus y son espíritus, son seres espirituales, pero no son los espíritus de nuestro padre, de nuestras madres que murieron, de nuestros abuelos, si ese es el caso. Cristo está usando el ideario popular de ellos mismos, producto del pueblo, del conocimiento del pueblo, está usando su ideario popular para llevarlos a la verdad. Miren, yo soy, no soy espíritu. Ahora, si existiesen los espíritus como está en nuestra mente, en nuestro ideario, si existieran los espíritus, Jesús fuese el mayor de todos los espíritus. Ahora, Dios es espíritu. La esencia de Dios es espíritu. Pero yo estoy hablando de los fantasmas. Los ángeles son seres espirituales. Pero yo estoy hablando de los fantasmas que están en nuestro ideario popular, producto de la literatura folclórica, universal, religiosa que hemos leído. Yo estoy hablando de eso, porque a esa literatura muchos intérpretes de la Biblia están el texto de Enrico Lázaro clasificándolo, y no es así, porque ni pertenece por último a ese contexto. Y estoy haciendo la contraparte para que quede claro. Ahora, Jesús le dice, yo soy, no soy un espíritu. Y bueno, y después Jesús le prepara un pescadito en San Juan 21.
Y un espíritu no come pescadito. Allá en mi tierra, no sé por acá en Panamá, pero en mi tierra, en el Día de los Muertos, y también en México, que es lo más sonado, en el Día de los Muertos, yo recuerdo que una vez, bueno, eso sí, nunca vi en mi familia que hicieran, pero yo escuchaba que los abuelos se hacían, los abuelos de los abuelos, que le llevaban comidita. Si el pescadito hornado era el plato preferido del muerto, iban a la tumba, allí ponían el pescadito, al día siguiente ya no estaba. O se lo comía el panteonero o los animales. ¡Ah! Miren cómo vino, miren lo iluso del pensamiento popular. Vino mi ser amado y comió. O en la casa le dejaban la chicha, la colada y tomaba. Esas supersticiones le abren puerta al enemigo. Elena White al respecto va a decir que no se debe hablar entre los creyentes de fantasma, de espíritu, porque es abrir la puerta al enemigo. ¿Me entiendes? Ahora, esto es muy importante entenderlo, porque esto puede perder tu salvación en los días que Cristo regrese. Has perdido un ser querido, has perdido un ser amado. Consólate en Cristo, duerme, descansa hasta que Jesús regrese, descansa. Su memoria está en olvido, no está en ningún lado. Su cuerpo está allí y su soplo está con Dios, que lo dio. No puede estar en ningún otro lado. Eso es lo que la palabra me enseña. La palabra es verdad. La palabra de Dios es verdad. Vamos a escribir numeral. La palabra de Dios es verdad. Vamos a escribir, hermanos. La palabra de Dios es verdad. Numeral, escribe, hermano. La palabra de Dios es verdad. Y con esto yo he cerrado mi tema en ese aspecto de la muerte del alma, y me quedan 20 minutos y voy a tocar el texto que hemos escogido en 20 minutos. Muy bien. Lucas 19 dice, había un hombre rico, así que no tiene nada que ver con esto. Lo que yo he hablado es una introducción al estado de los muertos, pero la parábola no tiene nada que ver con esto. La parábola tiene que ver con la avaricia de un hombre que no ayudó nunca a un hombre que, aunque estaba en la puerta de su casa muriéndose, nunca lo ayudó. Ahora, ¿a qué categoría literaria pertenece el relato del rico y Lázaro? Bueno, hay un dilema que todavía los teólogos no se han puesto de acuerdo y yo tampoco tengo interés de ayudarles en eso. Sin embargo, los teólogos dicen que pueden haber por lo menos dos opciones. La primera opción, que este relato sea una parábola. Pero si tú te das cuenta, yo no sé en tu Biblia, pero en mi Biblia yo tengo dos versiones físicas de la Biblia y algunas en internet, y mi Biblia no aparece el prefijo o la palabra que se antepone que diga parábola del rico y Lázaro. Pero acá se dice parábola del mayordomo, parábola del hijo pródigo, parábola de la moneda perdida, parábola de las 10 vírgenes, parábolas. Pero es los mismos traductores que son católicos, evangélicos, no se atreven a darle la categoría de parábola. Porque las parábolas que Cristo usó en su 99.99% o en su 100% fueron hechos reales que ocurrían, que Él los citaba. Pero este relato no es un hecho real. Es evidente que este relato no es un hecho real, porque el mismo Cristo no podría estar en contradicción con lo que se planteó desde el Génesis y con lo que Él enseñó, y luego cuando aparece a sus discípulos, como ya lo expliqué. Es evidente que este relato está basado en el ideario popular de las personas, en que Cristo, como un buen maestro, va a usar lo que está en la mente de las personas para que puedan entender. Y el mensaje aquí es el mensaje contra la avaricia, contra el egoísmo. Y los fariseos representaban al rico, que por mucho que el pueblo languidecía espiritualmente, no le entregaban los oráculos de la palabra de Dios, de las escrituras. Por eso que la gente seguía a Cristo, porque sus palabras eran verdad, eran dignas de ser creídas. Jesús entregaba la verdad gratis. Venid a mí todos los que tengan hambre y sed, y coman y beban de mí. Él era el pan de vida. La palabra de Dios hecha carne era Cristo. Ahora, esta parábola está ilustrando es la avaricia. Está ilustrando es la avaricia, el desapego a las personas que sufren. Este es el objetivo de la parábola.
Pero yo voy a analizar la parábola y de chanfle voy a dar también en el tema de la inmortalidad del alma. Había un hombre rico que se vestía de púrpura. El púrpura era el color de los reyes. Eran realmente telas blancas que eran teñidas con anilina, según los comentarios bíblicos. Y de lino fino. De lino fino, aquí hay que entender que eran los interiores, la ropa interior del tipo. O sea, que su ropa interior era tan fina, así que era tan rico, y hacía cada día banquete con esplendidez. Pero miren lo antagónico. Ustedes han visto que hay sectores de nuestra sociedad donde aquí hay una ciudadela o una barriada preciosa de clase alta, y al frente de la calle, pasando la calle, todo es pobreza, todo es barrio pobre, guetos, etc. Yo cuando fui a Brasil, allí frente al Maracaná están las favelas, una de las tantas favelas, y toda esa sección del Maracaná es bonito, es bello, wow, qué lindo, pero al frente, pasando la carretera, la calle, están las favelas. Así es la disonancia social. Entonces había un hombre mendigo. Ahora, una de las cosas que me llamó la atención es que el texto no da el nombre del rico. Parece que no es importante para Jesús. Pero miren ustedes, las tradiciones judías más adelante, las cristianas judías, y después las tradiciones populares o católicas, hasta le han dado nombre al rico. Para que vean que esta parábola ha sido como cuando tú le tiras, con todo respeto, le tiras a los perros un pedazo de carne. 3, 4 perros van a despedazar la carne para poder alimentarse. Esta parábola ha sido destrozada a través de la historia. Este relato ha sido destrozado. Se han agarrado los intérpretes del texto para justificar la existencia de un posible infierno o un lugar de tormento. El infierno existe, pero será cuando Cristo venga, cuando todo termine. Y según Jeremías dice que los perdidos serán estopa. Tampoco habrá un lugar para siempre de tormentos, sino que los perdidos serán estopa. Es polvo, ceniza. Ok, entonces no hay nombre del rico, pero sí está el nombre de Lázaro. Y Lázaro significa en hebreo al que Dios ayuda o al que Dios ha ayudado. Y la palabra mendigo en griego tiene que ver con el concepto de andar agachado. El hombre rico andaba con esplendidez, rígido, con vestidos rojos, con calzoncillos de lino fino. Pero el hombre mendigo andaba agachado y andaba pobre, agachado y mendigo, y vivía en la puerta de la casa del rico. Esta ilustración se me parece a mí a la parábola del publicano y el pecador, perdón, del fariseo y el publicano. El fariseo rígido, orando: Señor, yo soy guapo, yo ayuno, doy diezmo 3 veces al día, voy al templo, lo abro, lo cierro, lo cojo, lo levanto, lo limpio, todo. Y acá estaba el publicano que no era digno de levantar su cabeza. Este relato de Cristo más se me parece a eso que al tema de los muertos. Ahora, parece que era inválido, estaba echado a la puerta aquel lleno de llagas, era inválido. Más de una vez Cristo fue censurado por los fariseos, porque sanaba en sábado a personas inválidas, parapléjicas o con alguna enfermedad física. Pero los fariseos no, ellos no tocaban a la gente inválida, eran intocables, los leprosos no los tocaban. Entonces, este mendigo era un hombre pobre y vivía lleno de llagas, quién sabe si era lepra o llagas, y se paraba en la puerta del rico. Ahora, aquí se ve que esto es un recurso de pronto metafórico, porque parábola parábola podría ser y no, porque yo decía que la primera opción de los teólogos es la parábola de rico y Lázaro, pero también los teólogos dicen que no puede ser una parábola porque no fue real, entonces más se parece a una metáfora. Podría ser una metáfora, sea como sea, lo que importa es el mensaje. Entonces es evidente que esto no es real, que Jesús usó nombres reales para ilustrar, para meterse en el campo de los fariseos, que eran ilusionistas, que tenían a la gente engañada. Se metió en el campo de ellos para hacerles entender su situación de egoísmo. Ahora, si este hombre hubiese existido realmente, y si hubiese sido real, nunca hubiesen permitido los ricos del tiempo de Cristo, jamás hubiesen permitido que con llagas, que podía ser lepra,
vivieran en la puerta de ese tipo, porque lo desterraban enseguida. A la primera llaga, después de 8 días, que el pelo estaba más arriba que la piel, o estaba blanco, hermanito, vaya, arráncate, desáuciate, aíslate, te fuiste, chao pescado. ¿Se dan cuenta? Que no puede ser real. Aquí Jesús lo que quiere es persigue una lección importante. No puede decir que porque la parábola del rico y Lázaro, o el relato, oh pastor, hay un lugar de tormentos. Si pensara en eso, yo no promovería esto porque yo no quisiera estar allá. Ahora, el texto es claro. Miren lo que el texto dice, el 27. Y ansiaba saciarse las migajas que caían de la mesa del rico y aún los... Miren, y esta expresión de las migajas de la mesa me recuerda el argumento que la mujer sirofenicia le dice a Cristo. Cuando él le dice, no es bueno darle los panes de los hijos a los perrillos. Y ella le responde, sí Señor, pero aún los perrillos quieren comer de las migajas que caen de la mesa de su amo. Lo que estaba diciendo, lo que el texto quiere decir, es que este hombre estaba reducido a animal, que la vida humana de él está reducida a la mínima expresión de un animal. Y miren lo que pasa, y aún los perros venían y le lamían las llagas. Quiere decir que este hombre casi era comida de perro, era una piltrafa o filtrafa humana. A eso cae el hombre en degradación, cuando las personas ricas olvidan a las personas pobres. Y la Biblia dice que los ricos son bendecidos para bendecir a los pobres. Ahora, la mayor bendición que los ricos pueden hacer a los pobres no es dar caridad. La mayor bendición que las personas que tienen más le pueden a los pobres es enseñarles a producir. Porque enseñarles a producir es importante, porque dejarán de ser pobres para siempre. Ahora, en este tiempo de escasez se mide mucho la bondad de las personas. Ahora, miren, mi hermano, Cristo es bondadoso y tú nunca estarás lejos de sus ojos misericordiosos y Él siempre va a proveer. Hay gente que yo llamo 5 a 6 hermanos por día para orar por ellos por teléfono, videoconferencia, como quieran, o por chat. Si no quieren llamar, por chat también oramos. Pero todos los hermanos que yo he hablado, todos me han contado testimonios preciosos de cómo Dios ha provisto en estos días de necesidad. Hermanos, Dios es misericordioso. ¿Cuántos creen que Dios es misericordioso? Digan amén. ¿Cuántos creen que Dios es misericordioso? ¿Cuántos dicen amén? Vamos a escribir numeral, mi Dios es misericordioso. Escribamos, mi Dios es misericordioso. Mi Dios es misericordioso, hermano. Vean cómo el relato sigue diciendo. Aconteció que murió el mendigo. Ambos mueren y es llevado por los ángeles al seno de Abraham. Jesús está usando lenguaje conocido por ellos. Ya que no entienden por la verdad, ahora Jesús va a usar sus argumentos. Bueno, ¿qué palabra uso? Ya no sé ni qué palabra usar. Sus argumentos populares para hacerles entender su situación. Abraham no está en el cielo, como dijimos. Abraham no le da bienvenida a nadie en el cielo. Cristo será cuando regrese que le hará la bienvenida a los redimidos, a los santos, a los que seamos salvos por su gracia. Pero el texto dice que Abraham lo recibe en el seno. Y la palabra seno no quiere decir el seno de la mujer, sino el paraíso. ¿Y quién te dijo que Abraham está en el paraíso y dándole la bienvenida como diácono a la gente en la puerta? De ninguna manera. Abraham está sepultado, descansa en un lugar de la antigua Mesopotamia. Abraham en Irak, en algún lugar, Abraham, los restos, los polvos de Abraham descansan. Ahora, Cristo lo va a traer a la vida cuando regrese, obviamente. Y Lázaro, y estaba Lázaro, entonces dice, y también murió el rico y fue sepultado. Lo que también llama la atención del texto es porque no dice
que el rico fue llevado por los ángeles del diablo al infierno. ¿Qué es lo que nos han enseñado? Que el infierno es la casa del diablo y los ángeles del diablo nos dan la bienvenida con un trinche. Imagínense hasta dónde la religión puede llegar. Y en el Hades alzó sus ojos, estando en tormentos. Yo pregunto, en tormento, ¿cómo puede alguien estar siempre en tormento? Si el espíritu no siente, ¿cómo que el espíritu está atormentado? Porque los griegos nos enseñaron que el espíritu es bueno y la carne es mala. Que el cuerpo siente, pero el espíritu no siente. Por eso que Martín Lutero, antes de ser tocado por la palabra del Señor, se pegaba, se laceraba, porque él sentía que el cuerpo era malo, que el cuerpo lo llevaba a pecar. Esas cuestiones siguen estando en la mente del cristianismo posmoderno. Aún con nuestra educación como un siglo de avanzada, esos pensamientos medievales, esos pensamientos rústicos todavía están en tu corazón y posiblemente en el mío. Así que, hermano mío, no creas en eso. No existe un lugar de tormento. La Biblia no lo enseña. Este es el único texto que está hablando de eso y no habla realmente de eso. Está usando un lenguaje metafórico seguramente. Entonces dice el texto, el Hades alzó sus ojos, y el Hades en griego no es infierno. El Hades es sepulcro, la morada de los muertos. El Hades no quiere decir infierno, quiere decir la morada de los muertos. Entonces es otro texto que no armoniza bien con el contexto general de la Biblia y con lo que se quiere enseñar así. ¿Ok? Y en el Hades alzó sus ojos estando en tormento y vio de lejos a Abraham y a Lázaro en su seno. Otro argumento en contra a esta falsa interpretación del texto es que como el infierno y el paraíso van a estar tan cerca, que Abraham de acá grite y allá Lázaro le responde, que el rico acá grite y allá Abraham le responda. Eso no tiene ningún sentido. Es evidente que Cristo está usando un lenguaje metafórico, ilustrativo. ¿Ok? Entonces el texto sigue diciendo, le dijo, oye, dile, entonces él dando voces, dijo el 24, dijo, Padre Abraham, ten misericordia de mí y envía a Lázaro. Padre Abraham, esta expresión Padre Abraham, es evidente que el rico era judío, porque Abraham es el padre de los judíos y el padre de la fe. Así que es evidente que el rico era judío. Padre Abraham, ten misericordia de mí y envía a Lázaro para que moje la punta de su dedo en agua y refresque la lengua, porque estoy atormentado en esta llama. Según Dante Alighieri, como ya dije semanas atrás, Dante Alighieri en la Divina Comedia, Dante Alighieri habla del infierno, purgatorio y paraíso. Y él habla de un ascenso progresivo, de los condenados al purgatorio y al paraíso. Pero Dante Alighieri no enseña un retroceso, que los del paraíso bajan al infierno. Tampoco armoniza. Para que te des cuenta, hermano mío, tú que eres sincero, que eres sincera, que muchas cosas de la fe que hemos seguido de nuestros padres tienen que ver con ideologías humanas, no tienen que ver con el texto bíblico. Entonces, mándalo que moje su dedo en agua y refresque mi lengua, porque estoy atormentado en esta llama. ¿Creen ustedes que el dedito mojadito de Lázaro iba a calmar la sed del rico? No, es un lenguaje figurativo. Pero Abraham le dijo, acuérdate, ahora sí viene el mensaje. Aquí está el mensaje que Jesús quiere resaltar. Es una continuación de la parábola del siervo de mayordomo infiel. Acuérdate que recibiste tus bienes en tu tierra. Y Lázaro también males. Pero ahora este es consolado aquí y tú atormentado. Además de todo esto, una gran cima está puesta entre nosotros y vosotros, de manera que los que quisieran pasar aquí para allá no podrían, ni los que vengan de allá para acá. Entonces le dijo, te ruego pues, Padre, que le envíes a la casa de mi padre. ¿Cómo es que Lázaro va a ir a la casa de su padre? Si Jesús le dijo a los discípulos cuando se le apareció que no era un fantasma. ¿Cómo es que es eso? Yo perdí a mi padre hace 30 y pico de años atrás. Y nunca he sentido que me visitó. Jamás. Yo creo que él duerme. Hasta que Jesús regrese. No creas fábulas. No creas cuestiones que salen de la idiosincrasia de los pueblos. Cree en la palabra del Señor. La palabra es verdad.
Cuando tú aceptes la palabra de Dios, la palabra te va a hacer libre. ¿Cuántos dicen amén? Vamos a escribir, hermanos. Numeral, la palabra de Dios me hace libre. Escribe, hermano, la palabra de Dios me hace libre. La palabra de Dios me hace libre. Entonces el 28 dice, porque tengo 5 hermanos para que les testifique. Y miren, aquí viene Jesús a rematar durísimo. Para que les testifique, a fin de que no vengan ellos también a este lugar de tormento. Abraham le dijo, a Moisés y a los profetas tienen, óiganlos. Y esto el Señor le dijo un día a los fariseos, ustedes tienen aquí, Moisés tiene quien le predique. Pero Moisés habló de mí, les dijo en otra parte de los evangelios. Entonces él dijo, no, padre Abraham, pero si alguno fuere a ellos de entre los muertos, se arrepentirán. Y miren lo que Jesús va a conectar con su resurrección y su muerte esto. Mas Abraham le dijo, si no oyen a Moisés y a los profetas, tampoco se persuadirán, aunque algunos se levanten entre los muertos. Yo pregunto, hermanos míos, ¿qué dijeron los fariseos cuando Jesús resucitó? ¿Qué dijeron? Que los discípulos habían robado el cadáver de Cristo para hacer creer que había resucitado. Ellos nunca iban a creer en Cristo, aun cuando Jesús se haya levantado de los muertos. Lo que Jesús está aquí refiriendo es a Él. Que si no han escuchado a Moisés y a los profetas y han tergiversado las escrituras, aun cuando ellos vean que Jesús resucite, no van a creer. Generación incrédula. Los fariseos en el tiempo de Cristo creían en tonterías, creían en cosas que los hebreos más antiguos nunca creyeron, en fantasmas. Y por eso Cristo usa ese pensamiento popular para ilustrarles la situación de los fariseos, que eran ávaros, que eran egoístas, que eran manipuladores, que controlaban al pueblo, que no daban pan a su tiempo, que la verdad se las habían escondido. Ese es el concepto que está en la parábola del rico y Lázaro. Este relato nos enseña que los más beneficiados deben bendecir a los menos beneficiados. Esto nos enseña que el que es exaltado, el que se exalta será humillado, y el que se humilla será exaltado. Esta parábola a mí me enseña a hacer tesoros en el reino de los cielos, a ser misericordioso, a ser solidario, a ser benevolente. Esta parábola a mí me enseña eso, hermanos, porque no me enseña más nada que eso. Esta parábola a mí me enseña que si yo, que soy más beneficiado, más bendecido, debo bendecir a las otras personas. Si lo que de gracia recibiste, de gracia darlo. Manos que dan, manos que reciben. Porque estuve preso, me visitaste. Estuve hambriento, me diste comer. Estuve desnudo, me vestiste. Hay personas que tienen muchas bendiciones que el Señor les ha dado, la vida les ha dado, que pueden tener la mortandad fuera de sus casas, como estaba figurado en el relato. El rico salía todos los días, entraba todos los días, volvía a salir, volvía a entrar, y no se impresionaba por la situación de Lázaro, ni porque los perros están lamiendo sus heridas. La insensibilidad del hombre, la dureza del corazón, está ilustrado en la parábola. El mensaje de la parábola no tiene que ver con la inmortalidad del alma, ni con el infierno. Tiene que ver con la dureza del corazón. Tiene que ver con la dureza del corazón. Con la insensibilidad. Y Jesús lo dijo en Mateo 24. El amor de muchos se enfriará. Ese es el mensaje del relato de rico y Lázaro. De que los que están exaltándose serán humillados. Y los que se humillan serán exaltados. Que el problema no es el dinero. El problema es el amor al dinero. Allí está el problema. Por eso cuando Cristo venga, dice el profeta, oh ricos, aullad, como lobos. Porque fueron lobos que destrozaron las casas de las viudas. Aullad, ricos, porque vuestro oro se ha enmohecido, se ha oxidado, se ha corrompido. El problema no es el dinero, es el amor al dinero. Es cuando el dinero, la avaricia, ocupa el lugar de Cristo en tu corazón. Y ya dijo Jesús más arribita, si lees más arribita el texto de Lucas 16, dice,
Qué difícil es que un rico pase al reino de los cielos. Y recuerdas la experiencia del joven rico. Un muchacho que había guardado los mandamientos desde su niñez. Un buen cristiano, un buen judío, un buen creyente. Pero algo le faltaba. No había seguido a Jesús. Jesús no estaba en su corazón. El dogma está en su corazón. El argumento está en su corazón. Pero Jesús no está en su corazón. Mira, tú aunque seas rico, eres pobre. Estás ciego. Estás desnudo. Eres miserable. Eres desventurado. Si Jesús no ha entrado a tu corazón, y si sigue estando fuera de la puerta, de nada vale. Todo lo que digas, todo lo que hagas, todo lo que opines, no vale de nada. Es necesario que Jesús esté en el corazón de las personas. Y yo te invito en esta mañana a que Jesús entre en tu corazón. Y que derribe con su calor todo témpano de hielo que hay en tu ser. Toda esa insensibilidad. A veces yo no entiendo la sociedad posmoderna. La frialdad, el desapego a la vida. Estoy escribiendo un artículo que lo van a leer en el Centinela. Bueno, son dos creo. Uno ya lo envié, que se titula Esperanza frente a un sistema fallido. Espero que se publique con el título original. Y el que estoy preparando, y posiblemente hoy lo termine, dice COVID-19, daños secundarios. Hermanos, uno de los daños secundarios, que más son fundamentales que secundarios, que esta crisis ha hecho es que la vida ha sido reducida a nada. Los países dicen salgan, suspendamos la cuarentena progresivamente, cuando de 7 de cada 10 personas están contagiadas. Mandar a la gente a las calles es como mandarlos a morir en muerte cruzada, como ponerlos como carne de cañón. La vida no vale, vale el dinero. Esta experiencia del rico y Lázaro es para el siglo XXI, es para los cristianos de la pandemia, para este siglo, para nosotros, para hoy. Hoy, 8 de mayo, esta parábola es para nosotros, que ponemos el dinero por encima de las personas y que obramos sin fe, porque Dios proveerá el dinero. Cuando tienes fe, Dios provee, pero las personas son lo más importante. Por las personas Jesús murió, por las personas Él vendrá. Él se hizo hombre. Y Pablo en la carta de Timoteo dice, porque hay un solo mediador. 1 Timoteo 2:5 dice, porque hay un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. ¿Qué tiene el ser humano? Que Cristo se ha hecho hombre para siempre. Que el Dios eterno, el Verbo, sea hombre. Dios hecho hombre. ¿Qué hay en nosotros? Nosotros no nos amamos entre nosotros. Nos odiamos, nos criticamos. Nos matamos unos a otros. Es fácil disparar una pistola y quitarle la vida a alguien. Violar a un niño, a un anciano, matarlo. Colocar mal el tubo respirador para que la gente muera. No atenderlos. Quitarles el servicio médico para que mueran. Es fácil. El ser humano odia al ser humano. Pero Cristo no piensa así. Él nos ama. Y no sé qué tienes tú que tengo yo. Que el Señor se enamoró de nosotros. De tal manera amó Dios al mundo, que dio a su Hijo único, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Eres valioso ante los ojos de Dios. Eres valioso ante los ojos de Dios. Dios te ama. No te suicides, no te deprimas, no te inyectes, no te eches al abandono, porque Dios te ama. Aunque el mundo te dejare, aunque tu padre y tu madre te dejaren, con todo Jehová te recogerá. Él es tu Padre, Él es tu Dios. ¿Cuántos dicen amén, hermanos? Vamos a terminar escribiendo, soy valioso a los ojos de Dios. Numeral, escribe hermano, si es varón, diga soy valioso, si es mujer, diga soy valiosa a los ojos de Dios.
Eres valioso a los ojos de Dios. Por eso hoy vamos a agradecer. Hoy es un día de gratitud. Hoy es nuestro Thanksgiving, pero sin pavo. Pues estamos en cuarentena, señores. Si alguien tiene pavo por ahí, comparta conmigo. Hay un solo pedido, ¿no? Todo esto es agradecimiento. Muy bien. Gracias, mi amor. Hemos orado mucho por nuestro pueblo panameño, nuestra gente de acá, de Chiriquí, para que la crisis no llegue a los hermanos. Pero parece que la crisis está tocando la puerta a los hermanos. Y en los agradecimientos que vamos a hacer hoy, hay un pedido especial que vamos a hacer por la primera hermana que sabemos que está contagiada aquí en la provincia. Qué tristeza. Hago un llamado a los pastores de aquí del área a cuidar a los hermanos, a cuidarnos y a ser responsables. A tomar medidas en base a nuestros valores, no los valores de la inercia de la sociedad, en favor de nuestros valores. Oremos, hermanos. Padre nuestro que estás en los cielos, gracias, Señor, por tu palabra, por la explicación que nos has dado esta mañana del relato del rico y Lázaro. Gracias porque yo estoy seguro de que los muertos que he perdido, amigos, familiares, colegas, descansan hasta que tú regreses. Esa convicción descansa en mi corazón. Firme, Señor, por la gracia tuya. Y pido que esa convicción también sea en los hermanos. Que crean que los muertos nada saben, que descansan, que no están en ningún lugar de tormento. Que esperan el juicio final cuando tú regreses por segunda vez. Para vida eterna o para muerte eterna. Pero Padre amado, gracias porque nos das esperanza. Y si mañana tenemos que bajar al descanso, cualquiera de nosotros, sabremos que bajaremos, Señor, confiados en ti. Que cuando tú regreses nos vas a levantar, nos vas a despertar del sueño de los justos para dar la vida eterna. Gracias, Señor. Antes de agradecer, Señor, yo quiero pedirte por esta persona que es nuestra primera hermana, que sabemos que está infectada con el virus. Cuánto he orado, cuánto hemos orado para que no toque aquí. Pero, Señor, tú conoces todas las cosas. Nosotros no sabemos nada, Señor. Pido por la hermana Nora y su hija Naomi, ambas, una enferma con COVID y la niña con leucemia. Es un cuadro bien especial, Señor. Sé con ellas, que tu mano la levante y que los remedios médicos y los remedios que la iglesia ha enseñado por años puedan dar resultado ahora. Cuida a Naomi, que no pueda ser vulnerable por su situación clínica de leucemia. La ponemos en tus manos. Pero en este día nada nos va a quitar la capacidad de agradecer, Señor. Y agradecemos, Señor, de esta manera. Kenny de Guevara agradece por los cuidados diarios y bendiciones. Freyita agradece por la vida, por los cuidados a sus seres amados y amigos, por las oraciones contestadas. Jessica Carmona agradece por la vida, por la familia, tiene salud, agradece por la protección que Dios le da a Magda cada día, agradece por un año más de la vida. A Natalie Montilla, Señor, agradece porque Natalie debe estar de cumpleaños seguramente. Gracias, Señor, por eso. María José agradece por la salud y protección a su familia en este tiempo. Magda agradece por la recuperación de su tío Hernán, que tenía COVID. Gracias a Dios, eso fue una gran noticia, Señor. También agradece porque Dios le permitió cumplir un año más de vida. Agradece por la salud, por su familia y su trabajo. Y Denis Acosta agradece porque Dios por los cuidados de Dios con su familia y sus amigos. La hermana Gladys Vega agradece, Señor, por las bendiciones y cuidados. David Bedoya agradece por los cuidados y protección de Dios que le da a su familia, por la oportunidad de pertenecer al ministerio junto a su esposa e hija. Y agradece por todas las personas que se han sumado a estudiar la Biblia. Sio Carles agradece, Señor, por tu bondad, amor, misericordia, por su familia y hermanos en Cristo. Agradece por el Espíritu Santo que guía y que consuela. La hermana Gladys Hernández agradece a Dios por sanar a Victoria del COVID. Gracias, qué linda bendición, qué linda noticia, Señor. Muchas gracias, Señor. María Elena Painí agradece por la vida, cuidados y bendiciones para su familia y por su infinita misericordia. Pili agradece a Dios por un año más de vida, a su mamá y por su salud.
Pedro López agradece por la protección en su trabajo, porque Dios cuida de su familia y por la fortaleza que le da. Leonel Ortega agradece porque después de tantos exámenes se descartó algún problema cardíaco. Gracias, Señor, por escuchar la oración de Leonel. Y él agradece hoy. Qué lindo es un corazón agradecido. Un corazón que pide es un corazón atribulado, Señor. Pero un corazón que agradece es un corazón libre, que respira, noble, gozoso. Ingrid de Quintero agradece a Dios por todas sus bendiciones, por la salud que ha suplido, porque ha suplido las necesidades y por los temas presentados cada mañana. Alabado sea tu nombre, Señor. Silvia Sellán agradece por restaurar la salud de su mamita. La hermana Minerva agradece a Dios por mantener con salud a su familia y por la oportunidad de aprender cada mañana con los temas en la transmisión. Alabamos tu nombre, Señor, por eso. Melendi agradece por cuidar a su familia. La hermana Adela agradece a Dios por cuidar a sus hijos y nietos que la acompañan. Agradece porque su hijo tiene trabajo en medio de la pandemia y por los mensajes cada mañana. Alabamos tu nombre, Señor. Mi esposa Isabela, el Señor agradece por la notable recuperación de su mamá, de su papá y su tía. Agradece por la salud de sus hijos, porque Dios ha suplido nuestras necesidades por medio de ángeles que han llegado a nuestro hogar. Padre, gracias por escucharnos, gracias por respondernos y porque nos has respondido. Hoy, Señor, agradecemos. Hoy te agradecemos. Y nosotros como familia hemos visto ángeles disfrazados de hermanos que han venido con alimento a esta casa. Y así muchos hermanos han visto ángeles que llegan para bendecirlos. Padre, síguenos bendiciendo, síguenos cuidando. Déjanos seguir pastoreando en medio de la pandemia. Esto es pastoreo en tiempo de virus, Señor. Esto no es fama ni show. Lo que hacemos con mi esposa es pastorear la iglesia en tiempos de virus. Con nuestros efectos, con nuestras virtudes. Pero eso sí, 100% seguro, con muchísima, pero muchísima, Señor, buena voluntad para tu gloria y honra. Padre, bendícenos ahora. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Buen día. Chao. Felicidades. Compartan. Algunos de ustedes no comparten, pero bueno, algún día esperaré que todos compartan. Cuídense. Pórtense bien. Tómense la sopa. Y oren todos los días por las personas que están necesitando. Y mantengamos un espíritu agradecido, noble. Chao. Abrazos. Hasta mañana. 9:30 de la mañana. Hoy será la última traducción. Esta es la última de hoy día. No habrá en la noche. Y nos vemos mañana a las 9 de la mañana. 9:30, perdón. Hoy no hay transmisión en la noche. Pero mañana a las 9:30, conforme a la costumbre que hemos desarrollado en este tiempo de pandemia. Hasta mañana. Hasta mañana a las 9:30 de la mañana. Con un sermón poderosísimo. Chao.